Bien, acá tengo este libro con el que vamos a recibir a Rodolfo Saldain, experto en Derecho de Trabajo y Seguridad Sociales. Esto está calentito, calentito para que lo puedan leer. Y está bueno ponerse a tono en un periodo donde se va a hablar mucho de la seguridad social, porque claramente la necesitamos. Uno se pregunta, ¿no? Si no hay reforma, ¿qué va a pasar con las jubilaciones dentro de 20, 30 años, ¿no? Así que acá está, se lo recomendamos. La era de los nuevos viejos. Longevidad, trabajo y jubilación en el siglo XXI. La verdad que se los recomendamos y le agradecemos a Rodolfo que haya venido así presencialmente esta mañana para conversar con nosotros. Hablábamos la otra vez de la sustentabilidad de la seguridad social, cuestiones que vos planteás en el libro que son muy interesantes, que además nos hacen pensar en macro, ¿no? El problema, y también hacer comparaciones con otros países donde sus seguridades sociales han sido exitosas, modelos de los que podemos aprender también. Los mejores de la clase. Los mejores de la clase. ¿Vos tenés una referencia a nivel internacional que te gustaría como modelo? Sí, sí. Concretamente, sin duda, los mejores de la clase son los países que están en el norte de Europa. Particularmente Países Bajos, Dinamarca, Suecia, que si bien nosotros no somos suecos con S, tampoco somos suecos con Z, ¿verdad? Es decir, nuestra sociedad es bien diferente, pero creo que tenemos mucho para aprender de sociedades que han transitado antes que nosotros por procesos de envejecimiento del tipo de los que estamos viviendo en el Uruguay y de alguna manera en toda América Latina. Claro, bueno, vos obviamente estuviste en la presidencia del BPS, sabés de esto, fuiste parte de aquella primera reforma, o sea que conocés por dentro el Banco de Previsión Social, ¿no? Entonces, de algún modo, uno piensa en la sustentabilidad, piensa en que ahora va a haber un equipo de expertos que con la LUC van a empezar a trabajar, dijo Mieres que ya para el 2021 seguramente sepamos de qué se trata esa reforma, ¿no? Nosotros hoy contigo lo que queríamos hacer es hacerte preguntas que se hace la gente y que vos con tu experiencia nos las puedas responder, ¿no? Que tienen que ver precisamente con la jubilación. Digamos, por ejemplo, la causal jubilatoria, cuántos años de jubilación tenés que tener para llegar a una jubilación, es decir, cómo se calculan, ¿no? Porque eso ha cambiado, ¿no? Y podría ser esa la primera pregunta. Cuando vos te vas a jubilar, ¿no? Si sos mujer hoy a los 60, ¿no? Y si sos hombre a los 65. No, 60. También. Los dos. Ah, ¿para los dos? Para los dos, 60. Sí. Hay una idea ahí de aumentar la edad. Hay una idea de que 65 es la edad para el hombre, pero en el Uruguay 60 para los dos es la edad mínima. Perfecto. ¿Y cuántos? Todavía. Ese es uno de los temas que creo que va a estar en la discusión. Claro. Pero cuando se haga el corrimiento de edad para jubilarse, eso no va a respetar sexo, ¿no? Y no, es decir, la mujer tiene una esperanza de vida que es mayor que la del hombre, en el orden de los 4 años aproximadamente. No es la única razón que hace una diferencia. Hay otra razón bien importante que es el nivel socioeconómico de las personas. Las personas que tienen mayor educación viven unos 4 o 5 años más también que las personas con menos educación. Es decir, eso es una diferencia bien interesante. Pero la idea es que la edad de acceso sea relativamente homogénea, ¿verdad? No creo que vaya a haber una diferencia por sexo. Y vos tenés como estimar cuánto sería lo razonable de subir. Y sí. ¿Cuánto sería Cuando se estableció en 60 años la edad jubilatoria, los años, la esperanza de vida a los 60 era del orden de los 18 años para ambos sexos. Sí. Es decir que lo que se esperaba que la persona estuviera jubilada cuando accedía a la edad mínima, 60 años, era 18 años. Hoy está entre 23 y 25. Es decir, que ha tenido un corrimiento muy importante. Por cada año que pasa, la esperanza de vida crece 2 meses aproximadamente. Bien. ¿Está? Es decir, el número que volvería a equiparar con lo que fue la edad de 60 en su momento sería en el entorno de los 65 años. Ahí volvería a tener una esperanza de jubilación del orden de 18 años de pagarse. Y hoy, ¿cuál es la antigüedad? O sea, se toma una antigüedad de 30 años. Sí. ¿Está? Pero, ¿cuáles son los años que se toman para el cálculo jubilatorio? Bien. A ver, la causal común son 60 de edad y 30 de trabajo, ¿no? Ahí se tiene causal común. Hay otras causales, causal de edad avanzada, con menos cantidad de años.
a partir de los 65 de edad, con menos cantidad de años de trabajo. ¿Cómo se calcula la jubilación? Se toman dos periodos. El central y el más importante es el de los 20 mejores años de aportes al BPS. Ese es el más importante. No los últimos 20, no, los mejores los 20 20. mejores. ¿Ah? Por suerte. Sí, claro, no es el único. También están los 10 finales. Se compara los 10 finales que no puedan superar los 20 mejores más un 5, y en ese caso, si los 10 finales son mejores, se aplican con el límite de los 20 mejores más un 5. O sea que está pensado para favorecer lo más posible a la persona que se va a jubilar. Está pensado para, primero, que el periodo sea suficientemente extenso para que, de alguna manera, sea equitativo con lo que fue el esfuerzo contributivo. Hubo algún momento en el cual se tomaban los 3 años finales. Y en esa etapa, que fue hasta el año 95, 96 aproximadamente, es decir, se daba a mucha maniobra. En los años finales se incrementaba el salario, etcétera. Claro. Por eso se extendió el periodo. Es decir, y lo que marca en definitiva son los 20 mejores años, que puede ser los 20 mejores más un 5% si, digamos, en determinado. ¿Y eso con la reforma que está planteada, se podría modificar? Sí, una de las ideas que hay es aproximarse más a un esquema tipo el de caja notarial, que toma 30 años, no 20. Es muy probable que ese periodo se extienda. Y en alguna de las ideas que se está manejando, por ejemplo, quienes son partidarios de cuentas nocionales, que fue la propuesta que en algunos sectores de la coalición de gobierno se llevó en la elección, el Partido Colorado, el Grupo Tal y Ciudadanos concretamente, es decir, el sistema de cuentas nacionales toma en cuenta toda la vida activa, ¿no? Y en lo personal a mí me gusta mucho un sistema tipo el alemán, que es por puntos. Cada año, según un X, el aporte que se hace, se gana un número de puntos por año. Sí. Con ese número de puntos se obtienen X puntos de jubilación. O sea, vos calificás con esos puntos. Calificás con esos puntos. De una forma muy simple, muy transparente. Cada persona va a saber en cada momento, con lo que ha venido aportando, cuánto se jubilaría llegado el momento de hacerlo. Rodolfo, ¿qué pasa hoy en este sistema con quienes son o microemprendedores, empresarios o quienes facturan, que es una modalidad que se está viendo mucho? Bien, en el sistema actual, el sistema actual distingue dos categorías de trabajadores: el trabajador dependiente y el no dependiente. El no dependiente incluye al microempresario, al socio de una SRL, a la unipersonal, etc. Los sistemas son diferentes. El no dependiente en el sistema mixto, es decir, BPS más AFAP, puede elegir el salario por el que aporta, a partir de un mínimo. Esto se sabe muy poco. En general, se tiende a pensar que tiene que aportar por un ficto. Está bien, ese ficto es el mínimo, pero puede elegir por cuánto aportar. Puede elegir aportar por más. En general, eso no se hace y todo el mundo aporta por el mínimo. Pero no se hace la consulta tampoco. No, y tampoco se informa demasiado bien. Porque vos como trabajador entras a una empresa que sabes que vas a empezar a aportar por el régimen mixto. Es ahí donde te tendría que preguntar, Bueno, no, pero si entras a una empresa como dependiente vas a aportar por el 100% de tu salario. Está, pero en el caso de que entras en una empresa y sos una unipersonal que vas a facturás. facturar. Bueno, si tú facturas, tú puedes tener la chance de aportar por un salario mayor. Eso es algo que lo decide la persona. BPS debería informarlo en el momento que la persona se ¿Y qué conviene? Es bien relativo, depende cada caso individual es diferente. Claro. Lo que sí conviene, y eso está fuera de toda duda, es comenzar un proceso de ahorro lo más tempranamente posible. Cuando decís un proceso de ahorro... Un proceso de ahorro, digo, ya sea en la FAP o comprar una renta vitalicia en el banco de seguros, es decir, un esquema, es decir, el interés compuesto es maravilloso. Es decir, hace que esto es bien difícil de pronto que la población lo entienda porque requiere un mínimo conocimiento de educación financiera, ¿verdad? Claro, que no hay en este país. Que no hay demasiada, ¿no? Pienso que ahí hay un desafío interesante. Me consta que la presidencia del BPS actual está pensando en hacer algún acuerdo con los organismos de educación para incorporarlo tempranamente. Es complicado, el interés compuesto no es fácil. No es fácil, pero ¿cuál es la ventaja del ahorro temprano? El ahorro se capitaliza y sobre ese el ahorro capitalizado interés, y así
sucesivamente, siempre. Los primeros años de ahorro son esencialmente los que van a determinar el volumen final que se tiene. Es decir, si yo tuviera que dar un consejo hoy, Sí. hay que comenzar a ahorrar lo más tempranamente que se pueda. Perfecto. ¿Y qué pasa con el aumento de las jubilaciones mínimas? El último ha dado de qué hablar porque se reclama que sea un poco mayor, si no, 14.500, algo así. Sí, sí. ¿Hay miras de que se pueda mejorar en ese sentido? Depende del tamaño de la mochila que querramos poner sobre las próximas generaciones. Que ese es Esa el es tema. si estamos dispuestos a librar cheques, a pagar por la gente más joven, e incluso por gente que no ha nacido todavía, se podrán dar incrementos muy importantes. Si eso hay que verlo desde una óptica de justicia intergeneracional, capaz que allí aparecen O sea, algunas. se ajusta a lo que se aporta. En verdad el mínimo está por encima de lo que se aporta. Claro. Se recibe, es decir, quien recibe la jubilación mínima, por reglas generales, porque aportó menos que lo necesario para cobrar esa jubilación. Rodolfo, las jubilaciones en muchos casos son insuficientes, la gente tiene que seguir trabajando. Las inhibiciones, ¿no? Las cajas cruzadas, que a veces la gente no lo entiende bien. ¿En qué cajas se puede, cuáles son las clásicas, ¿no? Que vos podés seguir trabajando a pesar que estés jubilado? Si a mí me encanta tu pregunta, es un mamarracho el sistema que tenemos en el Uruguay, y disculpen la palabra con la que lo digo, pero creo que es bien gráfico. Primero, un envejecimiento activo es central para tener un envejecimiento saludable. ¿Eso qué significa? Que las personas tienen que poder estar activas y productivamente activas, económicamente activas, todo el tiempo que quieran y que puedan, ¿no? Eso lo que implica es que no debería haber inhibiciones, no debería haber prohibiciones a que la gente trabaje, incluso después de jubilada. Porque además la prohibición que existe hoy es en base a criterios totalmente anacrónicos. Un empleado público puede trabajar en la actividad privada después del jubilado, todo lo que quiera. ¿Y eso de dónde viene? Viene de las viejas cajas de jubilaciones, caja civil, caja de industria y comercio, caja rural, cajas que no existen hace 60 años. Todo eso está unificado en el BPS. ¿Por qué quien trabajó en el sector público puede después ser, si quiere, chofer de Uber, tener una librería o, no sé, conducir un programa de televisión? ¿Y en la reforma eso estaría incluido? Yo creo que sin duda Sí. tiene que ser un tema. Realmente, Ahora, ¿pero en qué sectores de la actividad hoy se puede hacer eso? Porque hoy algunos se puede en los hacer. Sí. Es decir, no se puede volver a trabajar, salvo los docentes, en aquel sector de actividad por el cual está jubilado. Un empleado público no puede volver a ser empleado público, pero puede ser empleado de la actividad privada todo lo que quiera. Un bancario puede trabajar en cualquier otra actividad que no sea bancaria. Pero entonces, ¿dónde está la limitación de verdad? La limitación de verdad está quien ha trabajado en el sector privado. Claro. Porque ¿dónde va a trabajar una persona de 60 años, 62 años, 65 años, 67 años? Si tiene ganas de hacerlo, o necesidad. A veces es ganas, a veces es necesidad. Va a ser en el sector privado. ¿Pero no se hicieron excepciones en los últimos años para algunos sectores? No hay ninguna vigente. Hay dos leyes que prevén excepciones de ese tipo. ¿Y cuáles son, te acordás? Una es, no me acuerdo los números, pero una es la ley de retiro parcial y la otra es la ley de compatibilidad. En la ley de compatibilidad, que le hicieron tan complicada, que no hay nadie amparado en esa ley, pero nadie amparado, es decir, es letra muerta. Y la otra, en la de retiro parcial, hay unas 150 ¿Y por qué decís que casos. no hay nadie amparado? Porque no comprende a nadie, no Y entiendo. porque requiere una autorización del Poder Ejecutivo expresa que no se ha dado. Ah, bueno. Pero ojo, porque ¿qué es lo que está un poquito atrás de eso? El temor de que el trabajo de las personas mayores quite trabajo a los jóvenes. Y eso es un tema realmente importante, que hay que tenerlo presente. Es decir, en la era pre-COVID nosotros entramos con un desempleo global del 10%, pero en los jóvenes 30%. Sin embargo, todos los estudios que hay a nivel internacional, no hay ninguno a nivel local, indican que la actividad económica de las personas mayores beneficia el empleo de los jóvenes, por varias razones. Primero, no compiten por el mismo tipo de trabajo, y muchas veces, es el caso de España y de Estados Unidos, es decir, las personas de más 50 y de más 60 son los que tienen la mayor parte de la iniciativa de crear microemprendimientos que generan actividad económica. Y si hubiera un problema de que los mayores compiten por el trabajo de los jóvenes,
entonces tendríamos que revisar todo. Eso también va a estar en la reforma, ¿no? Seguramente. Sin duda ¿no? tiene que estar. Todas esas cosas se van a poner en Es la decir, bolsa. Yo intenté que el tema estuviera en la ley de urgencia porque... ¿A vos te han consultado ahora para este grupo de bueno, he expertos y tenido eso? conversaciones, sí, con miembros del Poder Ejecutivo. Precisamente ayer tuve una reunión con la ministra de Economía, con Azucena. Y bueno, es probable que sí, que yo pueda estar trabajando en esa comisión. Hay mucha gente, si bien nuestro país tiene buenos niveles de formalidad en la actualidad, antes no los tuvo. Y quien esté cercano a la edad jubilatoria y estuvo mucho tiempo informal en su trabajo, hoy en día está consultando qué hago y cómo voy a vivir. ¿Qué se le responde a esa gente? Mira, Uruguay en América Latina es de los países que tiene la menor tasa de informalidad, pero igual es muy alta, en el orden de un 25%. Y vamos a estar saliendo de esta situación de pandemia, si es que logramos seguir razonablemente bien, seguramente con una tasa mayor, porque va a haber más desempleo, se estima del orden de un 15 en lugar del 10 que había antes, y lo otro va a ser más trabajo informal. Entonces, allí hay un desafío muy grande. El trabajador informal igual tiene ingresos y de alguna manera, digamos, obtiene una rentabilidad de su actividad. Hay que buscar algún mecanismo que les permita formalizarse sin necesidad de que cubra con la totalidad de los requisitos de un trabajador estándar. Allí hay una idea que yo he venido conversando, que veremos, yo la voy a plantear en el grupo técnico, que implica redirigir un componente que existe hoy en la Ley de Inclusión Financiera, que es esa bonificación del 2% del IVA después de la última reforma, es decir, y del 5% en centros gastronómicos. Sí. ¿Cuál es la idea allí? Que eso que hoy aparece en el estado de cuenta, en el débito, en lugar de que sea un descuento en el IVA, sea una forma de ahorro por consumo. Es decir, y que toda persona que paga con su medio electrónico, porque el informal en general también tiene una tarjeta de crédito, de débito, que pueda tener una cuenta con ese tipo de... Es una forma de incorporar a esas personas a cierto nivel de formalidad. ¿Se topean las jubilaciones, por ejemplo, a nivel público y profesional o no? Sí, se topean las jubilaciones del sistema de transición en el BPS, no del mixto. En el mixto no hay un tope propiamente, sino lo que hay es un tope de cotización, que en este año son 188.000 pesos. Es decir, ese es el tope que se aporta una parte al BPS y otra parte a la cuenta de ahorro individual. Sí hay tope en el sistema de transición, que es del orden de los 76.000 pesos este año, 90% de eso para quienes se desafiliaron por la ley de 50 horas. Lo cierto es que en bancaria es bastante más que eso, como arriba de los 140.000 pesos. Ya para ir cerrando, hay los topes a veces son muy ingratos, ¿no? Porque una persona que de repente recibe como ingreso, yo qué sé, voy a decir algo, 60.000, 70.000 pesos, después se jubila capaz que con 25, 30. Bien, esa persona no está comprendida en el tope. No está comprendida en el tope, pero igual hay una brecha importante. Sí, o sea, claro. Se le plantea a la persona un cambio abrupto de forma de vida, en lo que hace la cobertura de sus necesidades. Y sobre todo que no se le explicó mucho a esa persona que eso le iba a pasar y no se le dio chance de cubrirlo. Sí. Claro. Es decir, el tope afecta a personas que tienen ingresos, el tope en el sistema mixto, perdón, en el sistema de transición, es decir, los que son ya hoy de 60 para arriba, bastante. El resto están en el sistema mixto que van con AFAP, allí no hay tope. ¿No? El tope afecta a quienes tengan un ingreso que esté por arriba de los 140, 150.000 pesos. Allí sí va a tener un tope. Lo que tú dices es la tasa de reemplazo. Cuando se le calcula el salario de referencia para la jubilación, el promedio de los 20 mejores años, por ejemplo, se aplica un porcentaje que depende de la edad y del tiempo de trabajo. Ese porcentaje va de un 45 a un 82,5%. Cuando tú dices la persona que 60.000 y que se jubila con 30, es porque estás pensando en ese porcentaje que se llama tasa de reemplazo. Correcto. Y arrancamos con un 45%. ¿No? Hay quien dice no hay que tocar la edad de retiro para que, y lo que hay es que estimular, es decir, sancionar el retiro más temprano y estimular el retiro más tardío. Realmente eso yo creo que no va a funcionar. Las empresas últimamente han abusado además de los incentivos para los 60 años. ¿Qué menos de 45% se le puede pagar a una persona? Claro. Y además que no se le abrieron demasiadas opciones de complementar
con ahorro adicional. Claro. El ahorro es la clave para tener una seguridad económica en la vejez. Bien, nos quedan un montón de preguntas. Otro día seguramente capaz que podemos No, pero seguir aparte, la charla, ¿no? el ahorro sí, obviamente, pero la gente dice, no me alcanza para vivir, ¿cómo hago para ahorrar? Bien, eso es correcto. Sin embargo, también somos procrastinadores. Es decir, eso lo que quiere decir es que dejamos para mañana y siempre va a haber, y pensamos que alguien va a venir a solucionar el problema. Ahí va. Hay algunos países que tienen mecanismos bastante automáticos de ahorro, ya sea a través de una cuenta bancaria, a través de una tarjeta, de un instrumento de dinero electrónico, o también podría ser a través, por ejemplo, del consumo. Eso que yo les mencionaba de reorientar lo que se llama el gasto tributario, ese 2% o 5%, a una cuenta de ahorro de las personas. Ahí va. Y bueno, ya cerrando, porque tenemos que cerrar y otro día volverás y vamos a mostrar y recomendamos leer el libro. Bueno, se me fue lo que iba a decir, pero ahí está, esto iba a decir. La sustentabilidad del Banco de Previsión Social no se financia solamente con los activos que aportan, o sea, también se saca rentas generales, también se sacan puntos de IVA. ¿Eso es correcto o son manotazos de ahogado? Bien, las dos cosas. Es correcto y son manotazos de ahogado. Cada vez que compramos algo y pagamos 122 pesos de algo que compremos, hay 7 de esos 122 pesos que van para el BPS. Hay 7 puntos de la tasa básica del IVA que están afectados al BPS. Pero además eso no da y hay un plus que el gobierno transfiere al Banco de Previsión Social. Pero el Banco de Previsión Social paga un montón de prestaciones que no tienen financiamiento. Seguro de enfermedad no tiene financiamiento. Seguro de desempleo, que en estos meses todos hemos hablado, Explotó, no sí. tiene financiamiento propio. Todo eso viene de esa bolsa de recursos que transfiere el gobierno central. Las jubilaciones mínimas, las jubilaciones a la vejez, pensiones no contributivas para personas en situación de carencia. Y eso está bien que tenga un financiamiento que lo paguemos toda la comunidad. Ahora, lo que es el régimen jubilatorio propiamente debería tener mucho mayor nivel de contributividad del que tiene y allí, bueno, aparecen todos esos problemas que hemos estado conversando. Rodolfo, Excelente. muchísimas gracias, en serio, estuvo buenísimo que hayas venido, recomendamos, mostramos de vuelta el libro, léalo porque es bien interesante. No, Hay que en serio. seguirla, ¿eh? Hay que seguirla, pero Sí, si sí. vamos a tener mucho tiempo a hablar de esto, imagínate de acá. Y más si va a estar asesorando con el tema Sí. de la Seguramente. reforma. Sabe mucho. Bien interesante. Y bien interesante que todas estas cuestiones van a estar en consideración. Todo esto que conversamos acá, señora televidente, van a estar en la conversación y van a ser motivo de esta reforma necesaria del Banco de Previsión Social para su sustentabilidad. Acá está el libro. Gracias, Rodolfo, por venir. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Que tengas buen día.